Bien, va a ser una reunión distinta para mí debido a que no voy a poder tener acceso a la pantalla, pero no importa, mientras lo vean ustedes, eso va a estar bien. Cuando estaba orando y el pastor me compartió y me invitó, me extendió la invitación para poder venir a la iglesia, tuve un tiempo para orar al Señor y decir: Señor, ¿qué quiere que comparta? ¿Qué quiere el Señor que pueda comunicar o transmitir a los hermanos? Y en este tiempo he estado refrescando la memoria en cuanto a la persona de Jesucristo. Cuando uno va a la Escritura, la Biblia presenta, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, que Jesucristo es el espíritu de la profecía, que todo se centra en Cristo, que todo se reúne en Cristo, que todo tiene cumplimiento en Jesucristo. Por lo tanto, cuando vamos al Nuevo Testamento y vemos que el Verbo, como dice Juan 1:14, se hizo carne, se humanó, dejó la gloria eterna para vivir entre nosotros, nos dejó el ejemplo de un hombre perfecto. Jesucristo era Dios hombre y también era, ahí voy a saber, el Hijo de Dios. La Biblia presenta a Dios en el Hijo como la expresión máxima de la deidad. Él, el Dios eterno, que en un momento se encarna y se hace hombre. Ahora, cuando pensamos en Jesucristo, pensamos en una persona que tenía una naturaleza humana perfecta, sin pecado. Y no solamente que no tenía pecado, sino que tampoco podía pecar. Era impecable. Ahora, cuando vamos al estudio de la palabra de Dios relacionado con Jesucristo y vamos a su obra específicamente, entendemos de que Jesucristo manifestó o realizó la tarea en tres oficios, en tres aspectos de su vida. En primer lugar, Jesús como profeta, su aspecto profético, Jesús como sacerdote y Jesús como rey. Ahora, yo quiero determinarme esta tarde en Jesucristo en su aspecto como profeta. Y quiero que juntos podamos ir a la luz de la palabra de Dios, cómo Jesucristo desarrolla este papel en su misión cuando viene a esta tierra y qué ejemplo, qué lecciones nos deja para nuestra vida. Por lo tanto, quiero que comencemos, creo que se puede pasar la primera, y va a decir lo siguiente. Quiero que me acompañes a Jeremías capítulo 1. Si tenés tu Biblia ahí, vamos a comenzar por el Antiguo Testamento. En Jeremías capítulo 1, versículo 5. Vamos a ver que el Antiguo Testamento da algunas características puntuales de aquellos que eran profetas. No cualquier persona podía ser considerado un profeta de Dios. Tenía que ser una persona escogida directamente de parte de Dios. Y hay un versículo bien específico que ilustra esta verdad. Jeremías capítulo 1, versículo 5, dice lo siguiente: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes de que nacieras, antes de que hubiese comenzado el tiempo, en el pensamiento eterno de Dios, Jeremías, yo te llamé, yo te establecí como profeta, para que comunicaras mi mensaje. Ahí en la pantalla dice lo siguiente: los profetas eran escogidos de Dios para el servicio. Eran personas que tenían un llamado de parte de Dios. Vamos a ver cómo todas estas verdades se aplican de cierta forma a nuestra vida diaria. Por eso el profeta era una persona que era escogida por Dios. Pero no solamente esto, tenía que comunicar el mensaje de Dios. Mira, vamos a ir a otro profeta. Ahí está en Ezequiel, capítulo 3. Un libro más adelante, hacia el Nuevo Testamento. En el capítulo 3, versículo... Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 4. El llamado de otro profeta y la tarea que él tenía como profeta de Dios. Y dice así la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 4. Dice: me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. ¿Cuál era la función especial del profeta? Que el profeta recibía la palabra de Dios y la comunicaba al pueblo. Ahora, cuando pensamos en la vida de Jesús, en su aspecto profético, Jesús como profeta de Dios, él hacía especialmente esto. Jesús había sido escogido por el Padre. Vamos a ver algunas ocasiones donde Jesús, por ejemplo, es designado y es llamado por parte del Padre, y él tenía la función de comunicar al pueblo la verdad de Dios. Ahora, cuando pensamos en esto, pensamos de que el aspecto profético hoy en día, de cierta manera, está mal interpretado.
Nosotros, mediante el conocimiento de la palabra de Dios, podemos entender de que la profecía o el don de profecía no está en ejercicio debido a que la palabra de Dios, el canon bíblico, se terminó de escribir. Y todo lo que Dios quiere comunicar al hombre está en su palabra. Pero sin embargo, este aspecto de la profecía, por decirlo de alguna manera, del profeta, que es comunicar la verdad de Dios, todavía está vigente. Nosotros somos los portadores del mensaje de Dios, vos y yo. No importa el tiempo que tengas como creyente, no importa la familia donde naciste, no importa si has sido bautizado o no sido bautizado, si estás siendo discipulado, si discipulaste. Acá lo importante es que todos somos llamados a comunicar la verdad de Dios. Todos somos llamados a compartir la verdad de Dios, a enseñar la verdad de Dios. Entonces, de una u otra manera, somos profetas. Cumplimos la misión que tanto Elías como Ezequiel, tenemos el ejemplo de, veíamos recién, de Jeremías, e incluso Jesús, de comunicar el mensaje de Dios. Por eso, mirá, cuando vamos a la vida de Jesús, vamos a ver que el Antiguo Testamento tenía una predicción, una profecía mesiánica del ministerio de Jesús como profeta. Quiero que vayas a Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18. Vamos a ver que en el Antiguo Testamento, a través de los escritos de Moisés, él revela al pueblo que en un momento se iba a levantar un profeta de entre el pueblo de Israel, iba a ser un profeta distinguido entre los demás profetas. Y vemos que después Jesús aplica y se revela en el Nuevo Testamento como este profeta, el cumplimiento de esta profecía. Mirá lo que dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, dice Moisés, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este grande fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Esa última expresión es sumamente digna de temor, porque todo aquel que rechaza a Cristo, dice, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, y Dios le pide cuenta. Por lo tanto, este profeta, dice, se va a levantar en primer lugar, dice, va a ser un profeta como tú, pero habla de Moisés, como yo, en su humanidad. Pero también revela su aspecto divino, porque no iba a ser un profeta como cualquier profeta. Vamos a ver que en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días, dice el autor de los Hebreos, nos ha hablado por el Hijo. El discurso de Dios hoy en día se llama Hijo, a través de Jesucristo. ¿Se acuerdan que en un momento Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Él dice que es el verbo, es la expresión o es el discurso de Dios. Por lo tanto, si queremos conocer el carácter o la esencia de Dios, tenemos que conocer a Jesús, porque Jesús expresa la realidad de Dios. Pero mirá, este pasaje en Deuteronomio lo cita el apóstol Pedro. Quiero que vayas a Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Vamos a ver que en uno de los sermones que el apóstol Pedro anuncia, él toma esta verdad y la aplica a Jesucristo. Vamos a leer Hechos capítulo 3, versículos 18 al 24. Dice así la palabra de Dios. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que Dios habló por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Ahora, si esta revelación en el Nuevo Testamento no hubiese sido explícita o predicada por el apóstol Pedro, nosotros deberíamos interpretar a quién se refiere Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Pero esta revelación en el Nuevo Testamento declara firmemente de que es una mención a Jesucristo.
de que en Jesucristo se cumple esa profecía de Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Ahora yo quería ilustrar y comenzar este tiempo haciendo referencia a esto, de forma introductoria. El profeta era escogido por Dios. Jeremías dice: desde antes de los tiempos te santifiqué, te di por profeta a las naciones. En Ezequiel, y vemos mismo también en Jeremías, de que el profeta tenía que comunicar la verdad de Dios. Y que Jesús es un cumplimiento de una profecía de un profeta. Y vamos a ver, y si vos ves el Nuevo Testamento, especialmente los relatos de los Evangelios, Jesús comunicaba la verdad de Dios. Ahora mira, quiero compartirte algunas lecciones, algunas características de los profetas. En primer lugar, si me pueden pasar la siguiente, la realidad privada del profeta. Esto es muy importante, la vida personal del profeta. Mira, dice ahí, el profeta de Dios, vamos a leerlo lentamente para que todos podamos entenderlo. Parece un trabalengua, pero no lo es. Dice: el profeta de Dios recibía el mensaje de Dios al estar en intimidad con Dios, antes de comunicar el mensaje de Dios al pueblo de Dios. ¿Entendimos? El profeta tenía que recibir el mensaje de Dios para compartirlo, pero ese mensaje se recibía en intimidad con Dios. Y mira, quiero que vayamos a Jeremías. Vamos a buscar varios pasajes bíblicos, así que te animo que puedas estar presto a buscar en el Nuevo y en el Antiguo Testamento algunas citas. Vamos a Jeremías nuevamente, Jeremías capítulo 23. Vamos a ver que en un momento el Señor tiene que confrontar el pecado del pueblo y tiene que confrontar a los falsos maestros, a los falsos profetas, aquellos que decían que tenían palabra de Dios, pero que en realidad hablaban en su propio nombre. Vamos a buscar algunos versículos desde el capítulo 23, versículo 16, y vamos a avanzar hacia adelante. Dice así la palabra de Dios: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que como la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Leamos hasta 22 nomás y vamos a decir algunas cosas. No envié yo, dice el versículo 21, a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. El énfasis de la exhortación de Dios al pueblo es que estos profetas no tenían una comunión íntima con Él. Por lo tanto, no podían conocer la voluntad de Él para el pueblo. Y te hago una pregunta: ¿conoces la voluntad de Dios para tu vida? Si no la conoces, no necesito conocer tu vida o mismo la mía. La Biblia dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Cuando no tenemos un tiempo de intimidad con Dios, no podemos apreciar la voluntad de Dios para nosotros. Por lo tanto, cuanto más cerca estamos de la palabra de Dios, estamos más propensos a entender y comprender lo que Dios quiere de nosotros y lo que Dios pide de nosotros. Estos profetas hablaban, dice, profetizaban, pero dice de su propio corazón. Si hubiesen estado en mi secreto, hablando de la intimidad con Dios, hubiesen comunicado mis palabras al pueblo. Pero ellos profetizaban en su propio nombre. Entonces, cuando pensamos en los profetas, tanto en el Antiguo Testamento, pero especialmente en Jesús, el profeta tenía la responsabilidad de tener una vida privada con Dios de forma consistente. Y esto es increíble que se ve en la vida de Jesucristo. Mira, quiero que vayas a Marcos capítulo 1. Vamos a ir a la vida de Jesús, la intimidad de Jesús. Marcos capítulo 1, versículo 35 al 39. Ahí Elías, se puede pasar la siguiente. Ahí en la pantalla dice: Jesús necesitaba estar cerca del Padre
para comunicar las palabras del Padre al pueblo. Mirá lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 35 al 39. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. ¿Te das cuenta que cuando el Nuevo Testamento abre la cortina de la vida privada de Jesús, se lo ve en intimidad con Dios? Siendo muy oscuro, se iba a un lugar desierto donde no había nadie y estaba en oración. Si Jesús necesitaba hacer esto, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Pero mirá, sigamos en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 3, versículo 34. Juan capítulo 3, versículo 34. Jesús tenía la responsabilidad de recibir las palabras de Dios para hablar las palabras de Dios. Y dice aquí: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Y termina con la cláusula que dice: pues Dios nos da el Espíritu por medida. La primera cláusula dice de que aquel que Dios envía, las palabras de Dios habla. Y cuando Jesús habla del enviado, en muchas ocasiones se refiere a sí mismo. El Padre me envió, yo soy el enviado del Padre. Y por lo tanto yo comunico las palabras del Padre. Un versículo más. Juan capítulo 17, versículo 8. La oración de Jesús como sacerdote. Juan 17, versículo 8. Dice así: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Las palabras que tú me diste, yo les he hablado. Este es el aspecto de Jesús como profeta, comunicando el mensaje de Dios. Pero mira, un versículo más. Lucas capítulo 6, versículo 12. Este versículo es sumamente interesante. Te animo que, si lo puedes memorizar, va a ser de gran bendición para tu vida. Lucas capítulo 6, versículo 12 dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Esto es increíble, a mí me impacta. Porque vemos a ese Jesús que en su momento calmaba las tempestades, el Jesús que levantaba a los muertos, el Jesús que multiplicaba los panes y los peces, y vemos quizás al Jesús poderoso, al Jesús omnipotente, pero ¿en dónde radicaba todas esas señales? En su intimidad con el Señor, en la independencia del poder del Espíritu Santo. Y él pasaba noches orando a Dios. Es la única mención en el Nuevo Testamento que hace referencia a que pasó toda la noche. Pero yo creo que ha sido un hábito en la vida del Señor. Por lo tanto, también debería ser un ejemplo para cada uno de nosotros. Pero te das cuenta que estos 4 pasajes, tenemos más, pero no hay tiempo, ilustran esta verdad. Que la vida privada del Señor era una vida privada en la cual él recibía el mensaje de Dios para poder comunicarlo al pueblo de Dios. Mira, avancemos. En segundo lugar, las responsabilidades prioritarias del profeta. ¿Cuál era la responsabilidad? ¿Cuál era la tarea que el profeta tenía? El profeta de Dios reprendía el pecado de los hombres. ¿Sabes qué? Cuando uno ve el Antiguo Testamento y ve los profetas, ningún profeta fue popular o ningún profeta fue acepto en su propia tierra, como dice Jesús. Cada profeta que se levantó en medio del pueblo para comunicar la verdad de Dios sufrió persecución. Muchos de ellos murieron. Muchos de ellos eran rechazados. Era un llamado especial de parte de Dios, pero tenía un alto costo. ¿Y sabes por qué muchos profetas, si es que no fueron todos, fueron rechazados? Por este propósito que tenía el profeta: tenía que reprender el pecado. Eso no fue popular en el Antiguo Testamento y tampoco es popular en nuestros días. En cuanto una persona toma la palabra de Dios para confrontar el pecado personal y de otros,
muchas veces esa persona es dejada de lado, es rechazado. Pero en realidad no se rechaza al profeta, no se rechaza a la persona, se rechaza a Dios. Porque el mensajero de Dios tiene que compartir la palabra de Dios. Pero mirá, quiero que vayamos ahí un ejemplo de Jesús, Mateo capítulo 14, versículo 1 al versículo 5. Jesús tomó esta ocasión para hablar de algunas ciudades. Y muchas de estas ciudades estaban alejadas de Dios y estaban viviendo vidas lejos de Dios. En Mateo capítulo 14, desde el versículo 1 al versículo 5, encontramos lo siguiente. El siguiente es el de Jesús, Mateo capítulo 23. Vamos a ver el ejemplo de un profeta en el Nuevo Testamento. El último profeta antes de la venida de Jesucristo, que fue Juan el Bautista. Mirá lo que dice. Mateo capítulo 14, versículo 1, dice: en aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. El versículo 4 es increíble, dice: porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Conocemos la historia de Juan el Bautista. Juan el Bautista termina encarcelado y decapitado. Pero ¿por qué pasó esto en la vida de Juan? Porque confrontó el pecado de Herodes. Lo que estás haciendo es pecado delante de Dios. Y créeme que cuando vos te tomes en serio la santidad de Dios y tomes en serio la gravedad del pecado, también vas a sufrir molestia por tu fe. Ya sea en tu familia, ya sea en tu trabajo, ya sea en el colegio, ya sea en la facultad, donde sea que te muevas. Dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El mundo rechaza a Dios, porque Dios manifiesta su pecado. Por lo tanto, el profeta se jugaba la vida. El profeta no podía, vamos a decirlo de esta manera, andar a medias tintas. No podía jugar con los grises. No podía decir: bueno, Herodes, pero bueno, cuida tu testimonio, que nadie te vea. Hacelo a escondida. No, Herodes, eso está mal. No te es lícito. Es pecado delante de Dios. No le gustó. Y Juan el Bautista murió. Te das cuenta que la responsabilidad que tenía el profeta era reprender el pecado del pueblo. ¿Cómo lo vemos esto en la vida de Jesús? Avancemos y vayamos a Mateo capítulo 23. Jesús en muchísimas ocasiones reprendió el pecado del pueblo. Es más, creo que esta fue la causa principal por la cual el pueblo, y especialmente los principales entre el pueblo, le crucificaron. Porque incomodaba a las personas. Dice Mateo capítulo 23, vamos a leer solamente algunos versículos. Dice así: entonces habló Jesús a la gente, a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque hagan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Mira, avancemos más adelante, versículo 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Versículo 14. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Versículo 15. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y así podemos continuar todo el capítulo 23. ¿Cuál era la característica sobresaliente de este grupo? La hipocresía. Jesús no podía transar con la hipocresía. Jesús necesitaba reprender la hipocresía. ¿Te acordás, por ejemplo, en Juan capítulo 2, que Jesús, al ver la casa de Dios llena de mesas de mercaderes, de los cambistas, ¿qué es lo que hace? Dice que comienza a volcar las mesas, toma un látigo y comienza a echar a las personas. Y los discípulos lo ven y dicen en su momento: Juan, el celo de tu casa me consume. Claro, Jesús no podía tolerar el pecado. Ahora te hago una pregunta: ¿vos tolerás el pecado en tu vida? ¿Qué cosas estás permitiendo? ¿Qué cosas estás tolerando en tu vida personal que no te permiten vivir en santidad? ¿Con qué límites estás jugando? ¿En tu vida familiar, en tu vida personal? ¿Tenés convicciones claras y bíblicas de lo que Dios demanda de tu vida en cuanto a tu vida cristiana, en cuanto a tu vida de santidad? Jesús demandaba santidad aquí en Mateo capítulo 23 y hoy también, 23 de febrero de 2020. La voluntad de Dios es la misma. El Señor no tranza y nunca va a transar, nunca va a tolerar el pecado.
Por eso el profeta tenía que reprender, tenía que enfrentar a la condición del pueblo. No solamente esto, mira, avancemos una más. En segundo lugar, el profeta de Dios revelaba el perdón, el perdón y la salvación de Dios. ¿Está bien? Sí. El profeta de Dios revelaba el perdón y la salvación de Dios. Hay una persona, un predicador, que dijo en un momento que si, como creyentes, solamente marcamos el pecado, pero no animamos a la persona que vaya a Cristo para restaurar su vida, no hacemos nada diferente de lo que el diablo hace. El diablo acusa, marca, pero no da el camino de regreso al Señor. Por lo tanto, el profeta confrontaba el pecado, pero esa era una forma en la que el profeta preparaba el corazón del pueblo para que el pueblo se viese lejos de Dios, necesitado de Dios, para escuchar la buena nueva de Dios, de que había perdón y misericordia en Él. Mirá, vamos a buscar ahí Mateo capítulo 11, versículo 28. Un versículo hermoso también para memorizar. Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vengan a mí. Si tienen necesidad, vengan a mí. Yo voy a traer descanso a sus almas. El apóstol Pedro en un momento toma a la persona de Jesucristo y dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús no solamente es una confrontación al pecado, sino que es el único medio de salvación, a través de Él. Y en el Antiguo Testamento, cuando vos comenzás a ver a los profetas, denunciaban el pecado, pero cuando el pueblo se arrepentía, le daba las herramientas para que el pueblo se arrepintiera y llegara a tener una vez más comunión con Él. Mirá, otro ejemplo. Vayamos a Hechos capítulo 3, versículo 19. Lo vimos recién, hace un ratito. Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos capítulo 3, versículo 19. Pero después de que tuvo algunos sermones muy duros, el capítulo 2, el capítulo 3 son mensajes de mucha confrontación con el pueblo. Pero Pedro en este caso dice así: que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No solamente tenemos la responsabilidad de ser intolerantes al pecado, de reprender y confrontar lo pecaminoso, sino que tengamos la oportunidad también de mostrar el camino hacia la salvación, el camino a la restauración, el camino a la misericordia y la gracia. Esa era la función del profeta. Pero mirá, la tercera función o responsabilidad que tenía, la siguiente, Ariel, dice: el profeta de Dios, el profeta de Dios revelaba el juicio de Dios a los hombres. Vayamos a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Versículo 20 al versículo 24. Esto es lo que te decía en cuanto a las ciudades y el juicio que estas ciudades esperaban si no se arrepentían. Dice Mateo 11:20: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubiesen arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. El pueblo necesitaba ser consciente, y las personas tienen que hoy ser conscientes, que si no se arrepienten, si no tienen una relación correcta con Dios, les espera el infierno. Ahora te digo, no es un mensaje fácil. Si alguna vez te has tomado el tiempo en oración, en dependencia de Dios, de plantarte en tus convicciones, de ser luz en el lugar donde Dios te coloca, y decir que el pecado te separa de Dios y que la paga del pecado es la muerte y te espera el infierno, no es un mensaje muy popular. Es un mensaje difícil de transmitir. Pero una persona dijo:
No tenemos otro mensaje. Por lo tanto, no podemos cambiar el mensaje. Tenemos que proclamarlo. Hoy las personas no creen en el infierno. Piensan que el infierno es un juego que asusta a los niños. Pero es una realidad espiritual, en la cual el hombre sin Cristo no tiene idea de lo que es. Ni siquiera nosotros tenemos conciencia real de lo que es. Si realmente supiéramos en plenitud lo que implica estar un segundo en ese lugar, no solamente que estaríamos arrodillados al pie de la cruz agradeciendo por la salvación, sino que correríamos a la esquina, a nuestras casas, a lugares a predicar el Evangelio. Porque el tormento eterno, que es ese lugar, es indescriptible. Y Jesús tuvo que muchas veces confrontar al pueblo con el juicio de Dios. El mundo sin Cristo está condenado, está sin esperanza y no tiene propósito. Está lejos de Dios. Pero mirá, un versículo más. Vamos a Juan capítulo 16, versículo 5 al versículo 12. Vamos a ver que una de las funciones que tiene el Espíritu Santo en este tiempo es convencer al mundo, ¿te acordás? De tres cosas: de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. Y ahí explica el apóstol Juan cada una. Dice lo siguiente, Juan capítulo 16, versículo 5, dice así: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Y dice así, versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera os le enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, parte del ministerio del Espíritu Santo en este tiempo es confrontar al perdido con su destino eterno. ¿Y a quién va a utilizar el Espíritu Santo para que el inconverso sepa eso? A nosotros. A nosotros. El mundo necesita conocer que lejos de Dios solamente hay condenación y sufrimiento. ¿Te das cuenta que el mensaje no era fácil? El mensaje no es fácil y nunca va a ser fácil. Pero somos llamados a compartir el mensaje de Dios. Esa es la responsabilidad que tenía. Avancemos en él. Cuando el profeta compartía el mensaje de Dios, había dos reacciones: o era reconocido o era rechazado. Dice, el profeta de Dios, como representante del mensaje de Dios, no era desconocido a los ojos del pueblo. Más bien, podía ser reconocido como profeta de Dios o rechazado como profeta de Dios. Bien se ha dicho de Jesús que las personas solamente tienen dos reacciones cuando lo conocen a Él. O lo aman con todo su corazón o lo odian con todo su corazón. Pero ninguno de nosotros jamás puede ser apático a sus enseñanzas, a su persona, porque Jesús impacta. Jesús es radical a nuestra cultura y a nuestro pensamiento. Por eso a lo largo del Antiguo Testamento y en la vida misma de Jesús, vemos que algunos profetas fueron reconocidos. Mismo Jesús fue reconocido como profeta, como verdadero profeta de Dios. Pero también fue rechazado y no fue aceptado en su mensaje. Mirá, la siguiente. Vamos a buscar Mateo capítulo 21, versículo 11. Mateo capítulo 21, versículo 11. Vamos a ver un poco cuáles eran las repercusiones del ministerio de Jesús. En Mateo capítulo 21, versículo 11, dice así: y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Le reconocían como profeta. Veían de que él comunicaba el mensaje de Dios. Otro versículo más. En Mateo 21:46, en el mismo capítulo, el último versículo del capítulo 21. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Le reconocían que era un profeta de Dios. Lucas 24:19. Lucas 24:19. Dice así. ¿Te acordás el camino de Emaús? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo.
Jesús era reconocido como profeta, pero cuando la gente le escuchaba enseñar había una diferencia en su mensaje. La Biblia habla en el Evangelio de Mateo, después de que Jesús pronuncia el Sermón del Monte, en el capítulo 7, se dice que él hablaba con autoridad. ¿Y sabes por qué él hablaba con autoridad? No solamente por su forma de exponer, sino porque él vivía lo que enseñaba. Porque él respaldaba con su vida el mensaje. Ahora los fariseos eran todo lo contrario. Ellos decían, pero no hacían. No respaldaban con su vida su mensaje. Por lo tanto la gente no le creía. Y solamente le seguían ¿por qué? Personalmente creo que por temor. Porque lo expulsen de la sinagoga, porque los rechacen. Pero Jesús no actuaba de esa forma y no tenía necesidad tampoco de vivir de esa forma, porque él lo que enseñaba lo vivía. Y eso también es una gran responsabilidad, y les animo aquí a los que enseñan en el púlpito, los que tienen la oportunidad de discipular, o que tienen la oportunidad de enseñar, que es una gran responsabilidad. Es una gran presión de parte de Dios. Decir, Señor, te pido que cada vez que hable tu palabra, quebrantes mi corazón de tal manera que no predique una cosa y viva otra, porque sería hipocresía. Tenemos que tener siempre la disposición de escuchar la palabra de Dios, pero también ser hacedores de la palabra de Dios. Mira, Juan capítulo 6, versículo 14. Juan capítulo 6, versículo 14. Dice así. ¿Lo tenés ahí? Juan capítulo 6, versículo 14. Dice así. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Juan 7:40, un capítulo más adelante, dice así: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. ¿Sabes que cuando se menciona esa expresión, es el profeta? Está hablando de Deuteronomio, porque el pueblo conocía la profecía. Aquellos que estudiaban la ley sabían de que había una promesa de un profeta. Bueno, este es el profeta, hablando de ese cumplimiento de Deuteronomio capítulo 18. Después, Juan 9:17. Juan 9:17, cuando el ciego recobra la vista y lo interrogan los fariseos, y dice así: entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Y un versículo más, Juan 7:52. Juan 7:52. Leamos desde el 50. Les dijo Nicodemo, el que vino él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Nunca se ha levantado profeta. Por lo tanto, lo reconocían a Jesús como profeta de Dios. Era reconocido. Y tengo una pregunta de aplicación. ¿Cómo reconocen tu vida? ¿Reconocen tu vida como la de una persona que comparte la palabra de Dios? ¿Reconocen en tu vida la vida de una persona que lee la palabra de Dios? Hace poco hablábamos con unos amigos, allá nos invitaron a la casa a comer, y él me decía en su momento de que cada vez que se levantaba y veía a su papá en la mañana, veía a su papá en el mismo sofá leyendo la Biblia. Dice, y a mí eso me impactó, y eso es lo que hago hoy. Y le reconocía su comunión con Dios. La gente nos reconoce de esa forma. El inconverso nos reconoce como personas distintas. ¿Tu familia te reconoce como una persona espiritual o te ven como una persona carnal? Que es totalmente lo contrario. ¿Te acordás cuando Jesús en un momento pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y también, no lo tengo agregado hoy, pero dice, y habla de 3 profetas, de Elías, de Jeremías, y habla de uno más. ¿Por qué? Porque la gente le reconocía en ese aspecto, como profeta de Dios. Ahora, si vos preguntaras a alguna persona: ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué dirían? Si bien no vivimos para agradar a los hombres, pero muchas veces nuestro testimonio deshonra a Dios o glorifica a Dios. Y por lo tanto es importante el buen testimonio. Porque puede honrar a Dios o puede deshonrarlo. ¿Cómo te reconocen? Mirá, avancemos. Vamos rápidamente. Jesús fue rechazado por el pueblo como profeta de Dios, lo cual culminó en la crucifixión de Cristo.
Vayamos a buscar esos versículos rápidamente. Juan capítulo 1, versículo 11. Juan capítulo 1, versículo 11. Juan comienza su prólogo en el Evangelio de Juan. Comienza hablando de que el Verbo era Dios y habla de la preexistencia de Cristo. Y ella, conociendo todo el ministerio de Jesús, incluso después de su crucifixión, él dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Te imaginas ese epitafio en tu tumba? Predicó la palabra de Dios y no le recibiera. Un resumen de tu vida. Podríamos resumir la vida de Jesucristo de esa forma. A lo suyo vino, hablando al pueblo de Israel y hablando también a la humanidad, y los suyos no le recibieron. El profeta también era rechazado. Avancemos. Mateo capítulo 13, versículo 57. Mateo capítulo 13, versículo 57. Este es un principio que se repite en la vida de Jesús en diferentes momentos y en diferentes evangelios. Y dice así, Mateo 13, 57. Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Jesús predicaba y compartía el mensaje de Dios con su propio pueblo, pero también en su propia casa, con sus propios vecinos, con la gente que le vio crecer. Y no tenía honra, no era reconocido. Y acá aplica un principio que creo que también se aplica muchas veces a nosotros. Muchas veces, en el lugar en el que estás, vas a tener muchísimos conflictos para ser diferente y para marcar una diferencia. Pero es el lugar más difícil porque la gente realmente conoce cómo somos. Y nuestro propio testimonio muchas veces cierra su corazón. Sin embargo, así no fue en el caso de Jesús. Jesús no tenía pecado. Por lo tanto, no era que su testimonio opacaba la verdad de Dios. Es que la gente no creía al ser tan cercano a él. Sus hermanos, ¿te acordás? Su madre, sus hermanos, que en un momento dice, mi madre y mis hermanos son todos los que hacen la voluntad de Dios. Su propia familia le rechazó. Su pueblo. ¿Cuántas veces fue a Capernaum, a Nazaret? Y la gente no creía. Y Jesús no podía obrar, dice, a causa de la incredulidad. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Mira, avancemos. Marcos capítulo 6, versículo 4. Establece el mismo principio. Y Juan establece el mismo principio. Marcos capítulo 6, versículo 4, dice así. Comencemos desde el 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. El último, Juan 4, 44. Juan 4, 44. Dice así, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Por lo tanto, Dios prepara tu corazón en este sentido. Si realmente querés comunicar el mensaje de Dios, querés compartir la verdad de Dios, tenés que estar preparado para ser rechazado. Tenés que estar preparado de antemano. No vas a ser aplaudido por multitudes. No vas a tener grandes seguidores. Jesús solamente mantuvo unos 12 y algunos más que le siguieron que no tenemos conocimiento. Noé, ¿te acordás en su predicación? Dice el Nuevo Testamento que era pregonero de justicia. ¿Cuánta gente se salvó en el tiempo de Noé? ¿Quién me puede decir? 8 personas. ¿No había más personas? ¿Qué pasó con los otros? No creyeron. No creyeron. ¿Y podríamos decir que el ministerio de Noé fue un ministerio sin éxito? No. Noé hizo la voluntad de Dios, a pesar de que solamente pudo influenciar a 7 personas. Y vos y yo muchas veces vamos a tener pocas personas a nuestro alrededor. Vamos a perder amistades en cuanto nos juguemos con nuestra fe y compartamos el mensaje de Dios. Eso es lo que pasó con Jesús. Y dice la Biblia que el discípulo no es mayor que su maestro. ¿Estás preparado para eso? ¿Para enfrentar oposición y rechazo por parte de otros? Mirá, avancemos.
la recompensa del Padre para el profeta. Dice, aun cuando el profeta de Dios no fuera bien recibido entre el pueblo de Dios, la Escritura presenta a un Dios que honra a los que le honran. Mirá lo que dice Juan capítulo 12, versículo 26. Aun cuando las personas no acepten el mensaje, aun cuando las personas se burlen de tu mensaje, la Biblia presenta a un Dios que se agrada de aquellos que comparten el mensaje. Por lo tanto te animo, si estás sufriendo presión por compartir el Evangelio, por abrir una Biblia, aférrate a esta promesa. Dios te va a honrar. Dios se agrada de tu vida, aunque las personas te rechazan. Mirá lo que dice Juan capítulo 12, versículo 26. Dice así, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Mi Padre le honrará. En un momento en 1 Samuel capítulo 2, versículo 30 dice que Dios honra a los que le honran. Por lo tanto, cuando pensamos en los profetas, yo me imagino que aquellos profetas que compartían el mensaje a pesar de la persecución, ¿sabes por qué era? Porque tenían en mayor estima la opinión de Dios que la opinión de los hombres. Y qué difícil es eso para nosotros. Qué difícil es que frente a la presión de los demás nos fortalezcamos en la opinión de Dios. Señor, no importa lo que me digan, no importa que me quede solo, no importa que me traten mal. Señor, yo descanso que tú te complaces en mi vida. Y no voy a callarme. Pero necesitamos compromiso para poder vivir de esta forma. Si somos fieles, el Señor nos honra y nos recompensa. Avancemos. Ya quiero terminar. Voy a citar algunas cosas. Algunas verdades espirituales para nuestra vida. No voy a leer los versículos, simplemente voy a leer estas frases que son lecciones prácticas. Mira, Dios nos escogió para comunicar su verdad a los hombres. Todos aquí fuimos escogidos por Dios para ser portavoces del mensaje de Dios. Ninguno de nosotros queda excluido de esta verdad. Si vos tenés una boca y podés hablar, Dios te da la responsabilidad de comunicar ese mensaje. ¿Te acordás lo que decía Pablo en 1 Corintios capítulo 9? ¡Ay de mí si no anunciar el Evangelio! Ese versículo de 2 de Timoteo dice, te encarezco delante de Dios, y dice al final, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que se volverán a las fábulas, se apartarán de la verdad del error. Estamos en una sociedad que rechaza a Dios, que es intolerante a la verdad de Dios. Pero ¿sabes qué es lo más triste dentro de la sociedad? Que mientras el mundo va en un desenfreno de inmoralidad, desenfreno de ateísmo, de humanismo, la iglesia calla. La iglesia se mimetiza entre el mundo y no proclama la verdad de Dios. Eso es triste. Y acá estamos todos, desde mí hasta el último que está en la puerta. Todos necesitamos crecer en el compromiso de comunicar la verdad de Dios. Pero mire, en segundo lugar, otra verdad práctica. Para comunicar el mensaje de Dios a los hombres, necesitamos escuchar el mensaje de Dios en intimidad con Dios. No esperes ser un portador del mensaje de Dios si no tenés un compromiso serio con su palabra. Uno no puede dar lo que no tiene. Si este libro en tu vida no es importante, si no meditas de día y de noche como se le dijo a Josué, si no dedicas tiempo a conocer tu Biblia, no vas a tener nada que ofrecer. Porque lo que transforma la vida de las personas no es tu opinión, no es mi opinión, no es tu experiencia, no es mi experiencia. Lo que transforma vidas es la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, si la palabra de Dios no es tu principal arma frente a todas las corrientes de pensamiento que hay en el mundo, tu mensaje no va a tener ningún impacto. Pero créeme que en cuanto levantes la Biblia y este libro sea algo serio en tu vida, vas a tener siempre un mensaje que dar a este mundo. Necesitamos conocer a Dios y a su palabra en intimidad. Avancemos al tercero. Dice, para comunicar el mensaje de Dios necesitamos reprender el pecado de los hombres, anunciar el juicio de Dios y la salvación de Dios. El contenido del mensaje no se puede cambiar. Tenés que mostrar seriedad con el pecado de las personas. Ninguna persona va a venir a Cristo si primeramente no ve su necesidad de Cristo, no ve su impotencia, su incapacidad de ir a Cristo. Hasta que la persona no sabe que está enferma, nunca va a ir a consultar a un médico.
Por lo tanto, si la persona nunca se da cuenta que está perdida, nunca va a necesitar un Salvador. ¿Querés compartir el mensaje de Dios? La gente necesita escuchar que está separada de Dios por su pecado. Necesita escuchar que el pecado le lleva al infierno. Pero no te quedes ahí. Necesitas terminar tu mensaje, mi mensaje, con la salvación que hay en Cristo. Que Jesús murió por todos. Y que en Cristo hay salvación. Ese es el mensaje. Mirá, sigamos. En cuarto lugar, para comunicar el mensaje de Dios, debemos procurar tener el respaldo de nuestro testimonio personal. ¿Te acordás lo que dice Santiago? No solamente ser oidores, sino también ser hacedores de la palabra. ¿Sabes lo que nos frena muchas veces como comunicadores de la verdad de Dios? Nuestras propias vidas. Lo digo por experiencia, porque he fallado muchas veces en esa frase. Porque mi vida no respaldaba mi predicación. Te cuento algo brevemente. Durante mucho tiempo, cuando era adolescente, yo quería alcanzar a mi familia para el Señor. Y en ese tiempo, yo no conocía bien lo que la Biblia decía en cuanto al plan de salvación, los versículos que generalmente usamos para compartir el Evangelio, no los conocía. Y no tenía una carga específica por eso. Recién estaba siendo discipulado. Y durante todo ese tiempo que yo comencé a ir a la iglesia, que eran los días sábados, justo esos días mis padres siempre iban a ver a mis abuelas. Muy pocas veces fui a verlos. Siempre iba a la iglesia y nunca iba con mis padres a ver a mis abuelos. No entendía. Creía que lo correcto es que yo siempre esté en la iglesia. O sea que en un momento el líder del club bíblico, ahí compartiendo la palabra de Dios, nos enseñó la importancia de predicar el Evangelio, de tomar conciencia de la salvación de las almas. Y lo primero que me vino a la mente a mí fue mi familia. Yo pensé en mis abuelos. Entonces yo me acuerdo que hablé con mi consejero y dije, ayúdame, quiero compartir el Evangelio. ¿Cómo hago? Bueno, hace esto. Me preparé, memoricé los versículos. Estaba preparado para compartir. Ese sábado dije, mirá, no voy a ir al club bíblico, voy a ir a ver a mis abuelos, oren por mí porque voy a predicar el Evangelio. Fui a la casa de mis abuelos. Comimos, compartimos, y cuando mi abuela estaba un poco más libre, me acerqué a ella, abuela, te quiero compartir algo importante para mí. Le hablé de Cristo. Mi abuela no dijo nada en todo el mensaje. Y cuando terminé de hablar, yo la guié a orar para que ella pudiese conocer y experimentar el amor de Dios. Ella me hizo una pregunta que hasta el día de hoy vuelve a mi mente. Dice, ¿para qué quiero ser cristiano? ¿Para ser como vos que nunca me venías a ver? Eso fue un cachetazo a mi vida cristiana. Hasta el día de hoy me duele ese cachetazo. Y aprendí una gran lección. Que a veces lo que cierra el corazón de las personas a Dios es nuestra propia vida, nuestra propia conducta. Porque a veces mi familia no llega a conocer al Señor porque no tengo un buen testimonio. Por eso te pregunto, ¿tu predicación es respaldada, tu compartir es respaldada por tu testimonio? Es mejor que si no tenés un buen testimonio no hables, porque puedes cerrar el corazón de una persona. ¿Te das cuenta de la importancia de tener un buen testimonio? Avancemos. Para comunicar el mensaje de Dios debemos prepararnos para el rechazo de los hombres. Eso lo vimos. Y el último. Al comunicar el mensaje de Dios debemos recordar que nuestra recompensa solo proviene de Dios. ¿Qué estás haciendo? ¿Has desperdiciado oportunidades para compartir de Dios a otros? ¿Qué es lo que te está limitando a compartir de Dios? ¿Tu testimonio? ¿El miedo al rechazo? ¿El miedo a la burla? Lo que te limita quizás es que no conoces bien tu Biblia y no tenés un buen tiempo devocional con el Señor y no conoces quizás las verdades de Dios. Pero hoy llegaste a este mensaje y yo llego a este mensaje y me examino a mí mismo, digo, Señor, necesito ajustar cosas en mi vida. Pero yo sé las que tengo que ajustar yo. Pero vos, ¿cuál tenés que ajustar? Todos somos llamados a compartir la palabra de Dios. ¿Lo estás haciendo? Vamos a orar. Querido Dios, te agradecemos, Padre, por esta noche. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, porque ella es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y como decía nuestro hermano, Señor, qué gran verdad. Tu palabra nos incomoda. Tu palabra, Señor, nos confronta.
Te pedimos, Señor, que nos ayudes, porque si no nos esforzamos en la gracia, no podemos cumplir esta tarea. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nuestra propia vida es un tropiezo para aquellos que no te conocen, nuestras actitudes, nuestro carácter. Perdónanos, Señor, porque muchas veces es más importante para nosotros las opiniones de otros que lo que tú piensas de cada uno de nosotros. Te pido por mis hermanos, Señor. No conozco la necesidad de cada uno. Recién orábamos y veíamos de que hay muchos de nosotros que tenemos familiares en Cristo. ¿Qué estamos haciendo? Compañeros de trabajo, amigos, familiares, compañeros. ¿Estamos compartiendo tu palabra? ¿O estamos guardando silencio mientras el mundo se pierde? Gracias por este tiempo. Dejamos este desafío en tus manos para que tú, con tu ayuda, con la ayuda del Espíritu Santo, nos permitas vivirlo, siendo obedientes y fieles a ti. Te lo pedimos en nombre de San Jesús. Amén.